hermanos. Verdades acerca del Espíritu Santo es el título de esta mañana, y vamos a leer Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Y dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, En cierto lugar, en tiempos pasados se anunció que cierto violinista estaría ejecutando un valioso violín que costaba miles de dólares. Después de haberlo oído tocar bellas melodías, el hombre tira el violín, lo destroza a patadas y pisotones. Y la gente, admirada y desconcertada, presta atención a la explicación que fue dada después de tan trágico evento. La gente pensó que el violín que había destruido era aquel valioso violín que se había anticipado él ejecutaría. Y dice: el violín que acaban de escuchar y luego ser destruido es uno que cuesta $10. Ahora es que nuestro concertista tocará el violín de los miles de dólares. Y los asistentes percibieron una muy poca diferencia entre uno y otro violín. La reflexión es que no importa qué tan bueno tú eres, sino en las manos de quién estás. ¿Quién guía tu vida? ¿Quién es el que marca el estilo de tu vida? No es si tú tienes una procedencia muy distinguida o no, sino es quien está marcando nuestro destino. Y por eso el Señor Jesús en Juan 14, 16 al 17 dice: y rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Ante las ausencias, hermano, cuando el Señor Jesús anunciaba que Él iría ante el Padre y estaría a la diestra del Padre, los discípulos se preguntaban: ¿y cómo vamos a hacer ahora sin Jesús? Y Jesús les dice: yo rogaré al Padre, y el Padre os dará un consolador, otro consolador, el cual estará con ustedes para siempre, dice, os acompañará para siempre. Y hermanos, es una enseñanza importante que debemos de recalcar, mantener y reafirmar acerca del Espíritu Santo. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo es como una corriente, que es una fuente de poder, que sí hace cosas maravillosas, pero no es más que eso, simple y sencillamente una corriente. Hay algunos que no le atribuyen la divinidad que corresponde al Espíritu Santo, y hoy en la mañana hemos cantado acerca de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una gran verdad incomprensible, difícil de entender, pero sin embargo es la verdad de nuestro Dios Todopoderoso, que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es importante entonces que nosotros también tengamos un claro concepto acerca de cómo el Espíritu Santo nos ayuda y cómo el Espíritu Santo se relaciona y cómo nosotros podemos obtener el beneficio que Jesús dijo que vendría otro consolador que estaría con nosotros para siempre. Y vamos a ver entonces la primera verdad: el Espíritu Santo vive en nosotros. La primera verdad es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 17. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor es el Espíritu, o sea, refiriéndose a Jesucristo el Señor. Y cuando se refería al Señor es al amo. Cuando uno tiene esa palabra, cuando uno retoma esa palabra, está diciendo que si Jesús es el Señor, uno es el esclavo. Bajo la circunstancia social, alguien podía llamar Señor si era un
esclavo, si le servía a esa persona. Y en este caso estoy diciendo que el Espíritu Santo es el Señor. O sea, quien manda es el Espíritu, o debería de mandar en nuestras vidas. Y por eso dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, porque Él es el que guía, porque Él es el que permite, porque Él es el que da todas las cosas necesarias para nuestro funcionamiento. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Efesios capítulo 3, Pablo sigue enfatizando la enseñanza. Efesios 3, 14 al 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, está diciendo Pablo está diciendo que seamos llenos de la plenitud de Dios, que seamos llenos en el Espíritu, de que podamos, dice que para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. Cuando nosotros los predicadores invitamos a las personas a recibir a Jesús en el corazón, hermano, no es un invento de la iglesia moderna, lo dice la palabra de Dios, que tiene que habitar Cristo en nuestros corazones. Así que no es una expresión religiosa, sino es una verdad de que Cristo viene a tomar el trono que corresponde en nuestra vida, o debería de tomar el puesto que le corresponde y tener un desarrollo de vida a través de la presencia del Espíritu Santo. O sea que lo que está sucediendo en nuestro interior es lo determinante a lo que suceda a nuestro exterior. A veces estamos más bien enfocados en lo que está pasando al exterior, quién gobierna en la nación, quién gobierna en la ciudad, cómo se comporta la economía, cómo están los precios del petróleo, cómo están los índices del Dow Jones, cómo están mis inversiones, y a veces descuidamos lo que está pasando dentro de nosotros. Y lo determinante y lo que quedará para la eternidad no es lo que está a nuestro alrededor, sino lo que está dentro de nosotros. Por eso esta mañana es importante que tú te garantices, que tú llegues a confirmar que Jesucristo vive en tu corazón. El evangelista Billy Graham fue criticado porque una vez visitó al Papa. Yo no sé quién era el Papa en aquel entonces, Juan Pablo II a lo mejor. Entonces, y él lo saludó y se acercó al oído para hablarle. La gente no supo qué es lo que había dicho, pero fue criticado y que se había relacionado con el Papa aquí y allá. Pero Billy Graham siempre tuvo por costumbre preguntarle a toda persona que saludaba: ¿vive Cristo en tu corazón? Y dice el testimonio de que Billy Graham le preguntó al Papa: ¿vive Cristo en tu corazón? Y yo quiero que usted me ayude y le pregunte al que está a su lado: ¿vive Cristo en tu corazón? Porque es necesario, hermanos, y para mí como pastor, como predicador, como aquel que está procurando extender el reino de Dios, es importante que usted no desperdicie la oportunidad de esta mañana para asegurarse sobre su vida espiritual. Y el único seguro que podemos tener, hermanos, es Cristo Jesús en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el dinero se acaba. El dinero se acaba. Las casas se destruyen, se deterioran. Los carros se destruyen.
Todo lo que está a nuestro alrededor, hermanos, tiene caducidad. Pero Cristo vive por la eternidad. Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermanos, nosotros recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Él es el Paracleto, el Consolador, el Intercesor, el Abogado. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del ungido. Juan 15:26. Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu confirma, hermanos, la obra de Cristo. Nosotros no podemos razonar la fe. Nosotros no podemos razonar las cosas espirituales, porque las cosas espirituales, dice Pablo a los Corintios, tienen que ser interpretadas por medio del Espíritu, para que puedan ser comprensibles. Hay cosas, hermanos, que espiritualmente no se entienden, como por ejemplo, ¿cómo es que dando uno va a recibir? Dando se acaba. La lógica humana dice que si uno da, se va a quedar sin nada. Mas sin embargo, en Cristo Jesús, dando es como se recibe. Hermano, ¿cómo es que si yo me humillo, voy a ser exaltado? No tiene lógica, porque si yo entonces empiezo a no oponerme a los que están a mi alrededor, ellos se van a aprovechar de mí. Mas sin embargo, la Biblia dice que si nos humillamos, seremos exaltados. Y hay cosas entonces, hermano, dentro de la enseñanza y la doctrina cristiana que no pueden ser entendidas si no es a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Espero que haya traído su Biblia, porque tengo varios versículos bíblicos que mostrarle. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema es maldito. Llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para decirle a Jesús Señor, hermano, para que Jesús ostente el título de Señor, o sea, amo de nuestra vida, para que un humano pueda reconocer de que ya no gobierna su propia vida por su carácter, por su manera de pensar, por sus tradiciones, hermano, eso no puede suceder si no es a través de un poder superior que se llama Espíritu Santo. Someterme y decirle a la carne, oye, tú no puedes tener más de una sola esposa. Tú tienes que tener solo una esposa. Ese poder solo lo da el Espíritu Santo, ¿no? Porque la tendencia humana es a tener varias. No voy a decir que digan amén, porque no va a ser correcto, ¿verdad? Pero hermanos, las tendencias humanas solo pueden ser sometidas a través del poder de Cristo Jesús. Cuando usted ha sido una persona que se intoxica a través de bebidas alcohólicas o elementos químicos, usted descubrirá un poder en el Espíritu Santo que le volverá una persona sobria, cuando antes usted podría estar gobernado por las bebidas embriagantes. Hermano, solamente a través del Espíritu Santo uno puede llamar a Cristo Señor y puede hacer de Jesús su Señor. Porque, hermano, una cosa es decirle Señor y otra cosa es hacerlo Señor de nuestra vida. Someternos a los principios que Dios quiere que nos sometamos. Podemos decir fácilmente Señor y no hacer caso. Sin embargo, a través del Espíritu Santo hacemos de Cristo nuestro Señor. Y el Espíritu nos confirma a Cristo y nos confirma a la familia de Dios, porque habita en nosotros. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos
hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo alguien puede decir que es salvo? Levante la mano aquí los que son salvos. Amén, pueden bajarla. Para las personas que son del mundo, que no tienen el Espíritu de Dios, lo que acabamos de hacer se llama arrogancia, porque piensan que es a través de las obras que uno se salva, porque lo que se interpreta es que uno está diciendo que uno no comete errores. Sin embargo, cuando uno levanta la mano diciendo que es salvo, lo que está testificando es que Cristo habita en los corazones. O sea que Jesucristo pagó el sacrificio por el cual nosotros deberíamos de haber pagado, porque nosotros somos desobedientes, pecadores. Sin embargo, Jesucristo fue a la cruz, ¿por quiénes? Por los pecadores, entre los cuales estamos nosotros, estoy yo. Perdonen, pero tengo un proceso gripal, así que estoy un poco acatarrado. Por lo tanto, dice que ya no nos ministra un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción, por el cual podemos llamar a Dios Padre. Abba, en confianza, papito. Y se recuerdan que cuando Jesús enseñó acerca del Padre Nuestro, los judíos se sorprendieron, porque los judíos llamaban a Dios Jehová, Dios, pero no lo llamaban Padre. Y le dijeron que cómo él podía tener semejante confianza de llamar a Dios Padre. Y por lo tanto Pablo continúa con esta enseñanza, reafirmando la enseñanza de que nuestro Dios no está lejano, nuestro Dios está cerca y es nuestro Padre. Y no solamente nuestro Padre, es nuestro papito, nuestro Padre que que está cercano a nosotros, que no está lejano. Todo eso, hermanos, es beneficio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo cuando gozamos de la presencia de su Espíritu podemos ser ministrados por él. Efesios capítulo 1. Efesios 1, 13 al 14. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo doy gloria a Dios, hermanos, por la presencia del Espíritu Santo, porque esas son las primicias, las arras, la garantía de que cuando Cristo venga en su segunda venida, yo me voy a ir con él, porque es el Espíritu Santo en mi vida, es la garantía que yo iré con él. Hermano, yo puedo pertenecer a una religión, yo puedo pertenecer a una iglesia, pero si no me he asegurado de que Cristo vive en mí, que el Espíritu de Dios vive en mí, vendrá esa gran realidad que para algunos es una falacia, es un sueño, es algo que los cristianos mencionamos, que Cristo viene pronto. Pero hermano, cuando Cristo venga, al igual cuando pasó el ángel de muerte en el periodo de la libertad de los judíos de la esclavitud egipcia, hermano, si no estaba la sangre del cordero en los dinteles, el espíritu de muerte pasaba y el primogénito era muerto. Así también, hermanos, cuando el Señor venga, si el Espíritu de Dios no está en tu vida, no podrás ser levantado con él. Y es necesario entonces que esta mañana, perdona la insistencia, tú puedas, hermano, tener la seguridad de que el Espíritu de Dios está en tu vida. Gloria a Dios por su presencia en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Esa es una gran verdad y necesitamos reafirmarla. Segunda verdad, el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos capacita.
¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido conmovidos por un artista plástico, de literatura o de música, de canto, de ejecución? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido conmovidos por un libro que nos ha dejado extasiados, pasmados por el contenido y por la filosofía que ha presentado y lo citamos constantemente? Hay mucha gente que en los últimos tiempos cita a este autor Paulo Coelho y les parece su pensamiento algo digno de repetir. Hemos sido maravillados por personas que ejecutan o interpretan la música de una manera maravillosa, hermanos, y vemos sus capacidades humanas. Y todos nosotros aquí tenemos capacidades. Usted mismo vino hoy por sus propios medios, caminando. Esa es una capacidad, esa es una habilidad. Y doy gracias a Dios por eso, hermano. Que no estamos en un hospital postrados, que no estamos encarcelados, que no estamos privados de nuestra libertad. Hermanos, tenemos las capacidades. Todos nosotros aquí vemos a colores. ¿O alguien aquí ve en blanco y negro? ¿Cómo me garantiza usted que yo veo los mismos colores que yo veo? Que usted ve los mismos colores que yo veo. Nadie. Pero llamamos a los colores de la misma manera que todos lo llamamos. Yo veo amarillo y usted dice que es amarillo. Usted dice que es azul, lo que yo también llamo que es azul. Si usted no lo llama igual que la mayoría de personas, algo está sucediendo en su vida. Por lo tanto, hermanos, son habilidades que Dios nos da. Sin embargo, para hacer algo excepcional, el Señor nos capacita a través de su Santo Espíritu. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11. Ya ahora que nosotros somos cristianos, ya ahora que nos hemos asegurado la presencia del Espíritu Santo, Él nos capacita, nos empodera. Es una palabra que no acepto mucho al español, pero dice que nos empodera, nos da el poder, la habilidad, quiere decir. 1 Corintios 12, 1 al 11 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones, de los regalos espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamarlo a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, el dueño de la obra es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermano, para tener capacidades espirituales es necesario garantizarse la presencia del Señor, garantizarse que el Espíritu de Dios está en nosotros. El hecho de que yo esté aquí parado, hablando, dando un mensaje profético, porque profecía significa, hermanos, emitir un mensaje de Dios. No necesariamente implica aspectos de futuro. Algunas personas cuando hablan de la profecía piensan que lo que se está diciendo es algo a futuro. Hermanos, los cristianos no creemos en la adivinación. No estamos adivinando. Ya el Señor nos ha revelado su palabra y su verdad, la cual está en la Biblia. Y debemos de seguir esos preceptos. Por lo tanto, cuando uno predica, uno profetiza. Cuando usted da una clase de la escuela dominical, usted profetiza, da un mensaje de Dios. Y esos dones, hermano, esa capacidad que cuando tú hablas la gente entienda una verdad de Dios, ¿viene de quién? Del Espíritu Santo.
No es que un hombre sea tan hábil y tenga un poblado o florido lenguaje, sea en español o en inglés, o tenga una presencia tan maravillosa y cautivadora. No, es el Espíritu de Dios, hermano. Es el Espíritu de Dios el cual te hace venir y escuchar a una persona, plasmar el mensaje y tú poner atención a lo que el Señor Jesús te quiere decir. Una de las cosas que yo hago cada vez que me paro detrás del púlpito al orar es decir que se cumpla el milagro de la predicación. Que es que tú lleves a tu corazón el mensaje de Dios, no el mensaje de un ser humano, sino el mensaje de Dios. Por lo tanto, la obra no es en la carne, la obra es en el Espíritu. Es en el Espíritu, hermano. Y esas capacidades solamente las puede dar el Señor. Pablo dijo: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ustedes piensen que lo que les he mandado a hacer lo van a hacer en sus fuerzas. Lo van a hacer en la fuerza y en el poder de mi Espíritu. Ese mismo Espíritu, como lo dije el domingo pasado, que se movía sobre la faz de las aguas antes de que el Señor creara todo lo que ahora tenemos a nuestro alrededor. Ese mismo Espíritu se mueve en tu corazón. Ese mismo Espíritu ministra tu vida. Porque si es así, hermanos, nosotros tenemos todo el potencial de llegar a ser como Jesucristo. Tenemos todo el potencial para poder desarrollar los mejores dones en su poder. Lo hace como Él quiere. Así que no es lo que yo decida. Hermano, escucho testimonio. Mi hermana Iliana me cuenta de cuántas veces ha llevado sopita de pollo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, la hermana Iliana, nos ha llevado alguna vez sopa de pollo? A varios, ¿verdad? Entonces, hermano, y ella ora por los enfermos y los enfermos sanan. Entonces, hermano, ¿quién hace eso? ¿La sopa de pollo? La hermana Iliana. Es el Espíritu de Dios, hermano. Y no es porque ella lo haya escogido, sino que el Señor la escogió, le da ese corazón para ir y buscar a los enfermos y orar por ellos. Entonces son capacidades que no vienen de mi deseo. Yo quiero ser profeta, yo quiero ser predicador. No, el Señor escogió, hermanos. Y hoy se lo aguantan porque este es el que tienen. Entonces, es el predicador que el Señor escoge. Es el área donde Dios te hace destacar. Hay cosas que tú crees que otros no creen. Y te da el don de fe, el don de creer, de ir más allá de lo que otros están observando. Así que, hermanos, necesitamos permitir el empoderamiento del Espíritu Santo. Debo decir que doctrinalmente hay posturas con respecto a los dones espirituales, y están los cesacionistas dentro de nuestra misma denominación, hermanos, aquellos que piensan que los dones espirituales ya cesaron, que ya no hay más desarrollo de los dones espirituales. Está el otro extremo, que son los sensacionalistas, que destacan y enfatizan los dones espirituales de tal manera que viene a ser como un show, y es de manera prepotente y de manera de alardear de los dones que yo tengo. Eso sería sensacionalismo, ver todo como un show, que cae fuego del cielo, etcétera. El Señor puede hacer que caiga fuego del cielo, ¿sí o no? Sí, pero sin embargo algunos lo hacen como un show. Y están aquellos que estamos en un intermedio, que creemos que el Señor sigue actuando, porque a mi parecer el Señor sigue siendo Jehová Rafa, el Señor que sana. ¿Cuántos creen eso? Hoy temprano en la mañana oramos para que el Señor sanara a nuestros hermanos. El Señor es Jehová Jireh, un proveedor. El Señor tiene poder para proveer, así como a la viuda le proveyó a través del aceite de manera milagrosa. Hermano, para mí Dios tiene poder. Y estoy contento de predicar a un Dios todopoderoso, y que puede hacer grandes cosas en aquellas personas que no somos gran cosa, pero que en las manos del Señor podemos llegar a hacer grandes cosas. Así que 1 Corintios capítulo 14, versículos 15 al 19, nos habla que debemos de actuar en el poder del Espíritu Santo, en las capacidades que Él nos da. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el Espíritu? Pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén
a tu acción de gracias. Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dijo Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y hermano, yo soy uno que creo que los dones no han cesado, pero creo que deben de ser normados, así como Pablo lo expresó a los corintios. No podemos, hermanos, hacer de esto un relajo. No podemos hacer de esto una cuestión donde nadie entiende lo que los demás están diciendo. Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero en la iglesia yo prefiero dar un mensaje que se entienda. Y es mi deseo como pastor, hermanos, que esta iglesia no pierda el rumbo, porque lo que necesitamos es buscar a las almas perdidas para que conozcan a Jesucristo, no ahuyentarlas. No ahuyentarlas, sino que vengan al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Usted tendrá su propia confianza. Fe y Mensaje Bautista nos dice que hay cosas que son cuestiones de conciencia. Usted tiene el derecho, y hermanos, es una bendición de nuestra denominación, que aquí no se le impone qué es lo que usted va a creer de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene una Biblia y tiene derecho a través del Espíritu Santo de interpretar lo que Dios le está diciendo. No le vamos a imponer y decir de manera dogmática qué es lo que debe de creer. Es cuestión de conciencia si usted cree que los dones ya cesaron o no. Pero hermano, si usted cree que los dones están vigentes, tampoco va a hacer lo que le dé la gana, porque en la iglesia del Señor hay que llevar el mensaje de salvación. Porque tenemos los cantos, porque tenemos los asientos como los tenemos, porque tenemos espacios de parqueo, porque necesitamos que más gente venga al conocimiento de la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Y en el poder del Espíritu Santo podemos conquistar este vecindario para Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque por lo tanto, hermanos, no estamos aquí como un ornamento. Esta iglesia no está aquí nada más para dar una parte del escenario, este vecindario, este patio, esta propiedad ha sido adquirida, hermanos, por medio del poder del Espíritu Santo, para llegar a ser un faro en este ambiente de tinieblas, para que las personas conozcan de Jesucristo. Y debemos entonces de permitir que la libertad que Dios nos ha dado sirva para la predicación de la palabra del Señor. Así que aquí en IBK preferimos que lo que se hace se entienda, que lo que se hace se entienda. Romanos 12, 6 al 13. Romanos 12, 6 al 13. Los dones ministeriales. Ya hablamos de los dones espirituales. Hoy hablamos de los dones ministeriales. Romanos 12, 6 al 13. Dice la palabra del Señor: de manera que, teniendo, ¿cuántos dones dice ahí? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que, hermanos, debemos también de ejercer los dones ministeriales. Son el hecho de poder dar. Mire, hermano, hay gente que no tiene el don de dar, sino que tiene el don de la tacañería. Es cierto, hay gente que no le gusta dar, hermano. Y hay gente que da con tanta libertad que uno se sorprende de las capacidades que tiene para dar y repartir. Y lo ve usted con gozo, repartiendo, compartiendo, y le brinda un plato de comida, y viene otro, y viene el otro, y lo ve con tanta libertad. Y si usted necesita de su casa, le da la casa. Si usted necesita del carro, le da el carro. Si usted necesita dinero, le da dinero. Y usted dice: ¿qué le pasa a esta persona?
es que tiene el don de dar, tiene el don de dar. Y algunos de nosotros debemos de aprender y debemos de decirle: Señor, dame el don de dar. No de retener, sino el don de dar. Hay gente que tiene el don de presidir, hermanos, de dirigir. Hermano Rafael Heredia, por mucho tiempo aquí en nuestra iglesia, ha estado presidiendo. Hoy tenemos a nuestra hermana Odis y está presidiendo, llevando a cabo el orden del culto. Algunos de nosotros, si nos pusieran a presidir alguna reunión, probablemente no la sacaríamos adelante, porque no tenemos el don de presidir. Entonces, hermanos, debemos de entender que todos nosotros colaboramos. El don que yo tengo a lo mejor no lo tiene usted, el don que usted tiene a lo mejor no lo tengo yo, pero sobre todas esas cosas debemos de amarnos, porque esto no es competencia, hermano, a ver quién es mejor. Esto es una interdependencia, de tal manera, hermanos, que el pastor no hace lo que le da la gana, de tal manera que aquí los que sirven no hacen lo que les da la gana, sino que todos dependemos los unos de los otros por medio del poder del Espíritu Santo. Él es el vínculo de unión. Y dice entonces la palabra, dice el versículo 9 de Romanos 12, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo uno puede fingir amar a otra persona? Por ejemplo, ¿cómo entregó Judas al Señor? ¿Por medio de qué? De un beso. A usted, si alguien le da un beso, ¿qué interpreta? ¿Que lo quiere o que lo odia? Que me quiere, ¿verdad? Si alguien me besa es porque me quiere. Entonces, hermanos, a veces hay fingimiento. Judas fingió amar al Señor y le estaba dando una puñalada. Hermanos, podemos tener grandes dones. Los corintios tenían dones, pero tenían grandes dificultades de relación los unos con los otros. Necesitamos como iglesia buscar los dones, pero sobre todo amarnos y no fingir que nos amamos y no tener una sonrisa acartonada. Dios le bendiga. Sino Dios le bendiga. A ver, dile a tu hermano de la paz: Dios te bendiga. Oye, pero con una sonrisa, vamos, ¿no? Así entonces continúa Pablo enseñando y dice en Efesios 4, 11 al 12, Efesios 4, 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que Él constituyó. No somos las personas las que elegimos quién va a ser profeta, quién va a ser pastor, quién va a ser maestro. Dios te está llamando, hermanos. Yo tengo la convicción de que Dios está tocando corazones en esta congregación a servir. Que hay personas que están inquietas y quieren servir al Señor, y Dios les está escogiendo para una obra que Él quiere hacer en medio nuestro o fuera de este lugar, quizás yendo a las naciones. Pero ciertamente el Señor no ha dejado de actuar por medio de su Santo Espíritu, constituyendo a diversas personas para diversos fines. Así que, hermanos, Dios nos da dones para su servicio. Necesitamos entonces recibir el poder del Espíritu Santo. Y tercera verdad, y con esto voy concluyendo, hermanos: el Espíritu Santo no solamente vive en nosotros, no solamente nos capacita, sino que también nos consuela. O sea, Él es el intercesor, el intercesor. Juan 14, 16. Juan 14, 16 y también el versículo 26 del mismo capítulo 14 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros de vez en cuando. Perdón, leí mal. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros los días domingos.
Oiga, qué torpe soy yo para leer. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Y el versículo 26 del mismo capítulo 14 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que Él es nuestro Consolador, quien nos acompaña y quien nos ayuda. ¿Cuántas veces, hermano, cuando éramos niños teníamos un grupo de amigos? En El Salvador, hermanos, la palabra Mara, que ahora es popular, pero por mal la gente dice, ay, los maras o las maras. Se refiere a la gente tatuada, pandillera, que hace mal. Pero en El Salvador, originalmente, levanten la mano los salvadoreños que están aquí. Wow, tengo varios, gracias a Dios que no estoy solo. Entonces, y le garantizo que ninguno de los que estamos aquí estamos tatuados. Mara significa amigos. Significa amigos. La palabra Mara significa amigos. Significa aquellos más cercanos. Ustedes, por ejemplo, son mi Mara. Ustedes aquí son mi Mara. Son mis amigos. Entonces, hermano, cuando uno es niño, tiene un grupo de amigos y los amigos, por lo general, lo acompañan a uno en todo momento. Y dicen, no, cualquier cosa que pase con alguno de nosotros, tendrá que vérsela con todos. Recuerdo en alguna ocasión haber ido a defender a un amigo de otro muchacho que lo quería fajar, lo quería golpear. Y yo dije, bueno, yo voy a ir y lo voy a retar porque yo tengo mi Mara, yo tengo mis amigos y me van a respaldar. Y el muchacho era más alto que todos nosotros. Pero yo dije, nada, yo tengo mi compañía, ¿verdad? Yo tengo mi grupo. Y voy y me opongo al muchacho y le digo, ay, ¿cuál es el problema con Miguelito? ¿Cómo que cuál es el problema? Y cuando vuelvo a ver ya no había nadie, hermano. No hay ningún problema. Hermanos, ¿cuántas veces la gente te abandona? ¿Alguna vez alguien te ha abandonado? Levanten la mano los que en alguna ocasión han sufrido abandono, levanten la mano. ¿Alguien te ha dejado? Hermanos, uno de los grandes problemas matrimoniales es el abandono. Probablemente vivas con alguien, pero te sientas abandonado. Está ahí, pero no está ahí. Es como aquellos rituales cuando a alguien lo van a enterrar y lo pasan por un templo. Ya el hombre murió y dice, ofician una ceremonia de cuerpos presentes. Porque solo está el cuerpo, pero el hombre ya se fue, ya no está ahí. Y a veces en la casa existen no ceremonias, sino estilos de vida de cuerpo presente. El hombre está en la casa, pero no está. Está frente al televisor y no sabe ni qué ver. Y cuando lo llaman no escucha. O hay mujeres que también están ahí, pero de cuerpo presente. Su mente está en otro lado, pero el Espíritu de Dios está siempre con nosotros. Cualquiera nos podrá dejar, pero el Señor estará con nosotros. Él es nuestro consolador. Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que por medio del Espíritu podemos relacionarnos mejor con el Señor. Él intercede por nosotros. Hermanos, si queremos tener una oración de corazón, una oración que sea escuchada, tiene que ser una oración en el Espíritu, en el Espíritu. Porque si nuestra oración solo se basa en algo tan limitado como un argumento bien elaborado, con palabras bonitas pero huecas del corazón, no llegará al trono del Señor. Tiene que ser una oración en el Espíritu. Y continuamos ahí mismo. En el capítulo 8, Romanos 8, solo que del versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el ¿qué?
El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que por el mismo Espíritu podemos decir que Él nos levantará de entre los muertos cuando así suceda. Cuando nosotros fallecemos y el Señor venga por sus hijos, nosotros seremos levantados, así como Jesús fue levantado de entre los muertos. Versículos 31 al 39 del mismo capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, depositemos toda nuestra confianza en el Espíritu de Dios, porque Él es nuestro consolador, y ninguna dificultad, ninguna situación adversa nos va a separar del amor de Cristo, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios vive en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos capacita. El Espíritu de Dios nos consuela. No sé qué dificultad estarás pasando hoy, o qué te imaginas que sucederá mañana. Si tú tienes el Espíritu de Dios, en Él somos más que vencedores. Oramos.